probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su Buenos días, reciban de parte del Señor en esta mañana. Vamos a dar inicio a este tema para este domingo 4 de abril, ¿verdad? Culminando una Semana Santa. Vamos a compartir un tema bajo el nombre Cristo es la vacuna que el mundo necesita. Y vamos a usar como texto base el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice así, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, por permitirnos compartir esta tu palabra, pidiendo que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablando a mi vida y a cada uno de los oyentes, Padre. Asimismo pedimos por aquellos hermanos que salieron fuera de su hogar, Señor, en esta Semana Santa, para que regresen con bien a sus hogares también, Padre. Que seas tú guardándolos, cuidando sus vidas, protegiéndolos, Señor, de todo peligro. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, y sobre todo te pedimos que esta palabra toque la mente y el corazón de cada uno de nuestros hermanos y oyentes, Padre, y que seas tú ministrando sus corazones y sus vidas, y sobre todo que llevemos esta palabra a nuestra práctica en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, estamos hablando bajo el tema Cristo es la vacuna que el mundo necesita. Hermanos, la humanidad siempre ha estado necesitada de una vacuna que le libre de todo pecado y de toda enfermedad. Y en este texto dirigido por el apóstol Pablo a los romanos, les dice cuál es la solución para obtener esa tan anhelada salvación. Estamos viviendo un tiempo de pandemia a nivel mundial, un tiempo donde muchas personas están muriendo a causa de este virus, y nuestro país no es la excepción. Y vemos que en vez de mejorar, la situación se está agudizando. Es por esa razón pues que vamos a hablar bajo el tema de una vacuna, ¿verdad? Pero no una vacuna que sane una enfermedad, sino una vacuna que nos libere de una muerte eterna y que nos lleve a una salvación eterna. Y eso es Cristo Jesús. Entonces, hablando del tema de las vacunas, vamos a dar una definición que es una vacuna. Vacunas son aquellas preparadas o preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus, atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías, que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. También existe otro tipo de protección generada a partir de gamma-globulinas que producen inmunidad inmediata y transitoria a través de la aplicación directa de anticuerpos. Bueno, nosotros sabemos que ahorita alrededor del mundo muchos laboratorios han desarrollado más de alguna vacuna. Está la de Pfizer, la de AstraZeneca, la Sputnik. Bueno, hay varias vacunas y de esas ya ustedes las han escuchado mencionar. Pues estas vacunas lo que hacen es inmunizar al ser humano para que en el momento que le dé la enfermedad no le ataque tan fuerte y pueda resistir y salir de toda problemática de salud con la protección y las defensas que le van a dar este tipo de vacunas. La verdad que nosotros como seres humanos necesitamos estar fortalecidas nuestras defensas, ¿verdad? Alimentarnos bien, cuidarnos para poder resistir cualquier enfermedad. Pero si se da el caso, pues estas vacunas nos van a ayudar a nosotros a poder resistir. Pero en el caso de la parte espiritual, los seres humanos necesitamos una vacuna que nos dé protección, pero no en contra de una enfermedad, sino en contra de la muerte eterna, que nos libere de la muerte eterna y nos dé salvación eterna. Y esa vacuna se llama Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar bajo ese tema. Primero, ¿por qué Cristo es la vacuna que el mundo necesita? En primer lugar, porque si no nos aplicamos la vacuna que es Cristo, somos esclavos y enfermos del pecado. ¿Cómo así? En primer lugar, hablando de esto que somos esclavos y enfermos en el pecado, en primer lugar, el que practica el pecado es esclavo del mismo pecado. Y lo respaldamos esto con el texto de Juan 8, 34 y 35, donde dice: Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hermanos, hoy en día la humanidad está sumida en el pecado. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La gente está sumida en el pecado. Las naciones completas están sometidas bajo diferentes tipos de pecados. Y nuestra nación no es la excepción. Hoy en día vemos cómo es normal
en medios de comunicación, llámese televisión, prensa escrita, llámese redes sociales, vemos constantemente cómo nuestras mentes y nuestros corazones, nuestra visión se ven bombardeadas por diferentes tipos de pecados. Hoy en día usted no puede sentarse frente a un televisor y ver una película sin que venga plagada de pecado, llena de pornografía, de adulterio, fornicación, mentira, lascivia, robo, adulterio, infinidad de pecados. Y muchas veces no necesitamos ni siquiera salir de nuestra casa para que ese tipo de cosas nos bombardeen nuestra mente. Es por esa razón que el que practica el pecado es esclavo de sí mismo. O sea, aquella persona que está sumida en el pecado es esclavo del pecado. Y esclavo es aquella persona que hay alguien sobre él que se enseñorea de él y lo hace hacer lo que él quiere. Y eso es lo que sucede cuando una persona se mete y se somete al pecado. En segundo lugar, hablando, hermanos y amigos, somos esclavos y enfermos del pecado. El pecado es sinónimo de muerte. Debemos de entender y tener claro eso. Que el que practique el pecado está muerto en vida. Dice Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada quien peca de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos y los anhelos que tenemos dentro de nuestro corazón. Son cosas que nos apasionan y quisiéramos hacer, pero más sin embargo a veces sabemos que esas cosas no las debemos de practicar, pero más sin embargo muchas veces damos rienda suelta a esos deseos que hay en nuestro corazón. Y es ahí donde caemos en el pecado. Y es una vez que nosotros damos rienda suelta a esos deseos, el pecado se enseñorea de nosotros a tal grado de llevarnos inclusive a la misma muerte. Podemos hablar de una muerte espiritual. La muerte espiritual es aquella que hay en el ser humano y que está apartado de Dios. Espiritualmente está muerto porque está apartado del Señor. Y eso lo lleva a la siguiente parte de este tema, o de este inciso que estamos hablando, que somos esclavos y enfermos del pecado. El pecado nos separa de Dios. Esa es una cosa que tenemos que tener clara. Toda persona que practique pecado se encuentra separado de Dios. Dice en 1 de Juan 3:8, primera parte, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, toda persona que se encuentra sumida en el pecado y está practicando el pecado, su padre es Satanás. Es por eso que nosotros debemos de apartarnos de todo aquello que va en contra de los mandamientos y la ley de Dios, que va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice que no debemos de practicar. Sabemos que existen mandamientos que Dios nos dejó a nosotros. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etc. Ya sabemos que hay 10 mandamientos de los cuales el Señor nos habla en su palabra, los cuales nosotros como hijos de Dios no debemos de practicar. Porque si lo hacemos, esos pecados nos conducirán a la muerte espiritual y también nos separarán de Dios. En primer lugar, hay una ilustración muy bonita donde habla de un hombre que andaba por el desierto y andaba con su camello. Vino aquel hombre, se metió a su tienda de campaña a dormir en medio del desierto, y a medianoche el camello le dijo: dame permiso de meter la cabeza porque aquí afuera está muy helado. Entonces aquel hombre le dijo: sí, está bien, mete solo la cabeza. Pero de ahí el camello le dijo: dame permiso de meter el cuerpo. Y aquel hombre le dio permiso. Hubo un momento en que el hombre se sintió incómodo y ya no hallaba cómo sacar aquel camello, porque se sentía tan cómodo y tan cálido dentro de su tienda de campaña que ya no quería salirse de ahí. Muchas veces sucede de esa manera con el pecado. Primero dejamos y probamos en algo: no voy a hacer esto, y seguimos sumiendo el pecado y terminamos haciendo cosas mucho más malas. Y hay un momento en que el pecado se enseñorea tanto de nosotros que sucede lo que le sucedió a ese hombre en el desierto con su camello, que ya no lo podemos sacar de nuestra vida, que se nos hace difícil realmente alejarnos del pecado. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver por qué Cristo es la vacuna que el mundo necesita. En segundo lugar, esta vacuna fue diseñada por Dios mismo para darnos salvación y vida eterna.
Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué cosa. Usted y yo, sin Dios, estamos separados de Él. Estamos sumidos en el pecado, estamos separados de Dios porque no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Pero más sin embargo, esta palabra nos dice que Dios muestra su amor en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie de nosotros merece la salvación. Nadie de nosotros lo merece. Somos inmerecedores de la gracia y el amor de Dios. Pero más sin embargo, hace ya más de 2000 años, Cristo Jesús ofrendó su vida por sus pecados y por mis pecados en una cruz del Calvario. Hoy conmemoramos la muerte de Cristo y mañana conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros debemos de entender que por gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, sino porque nació en el corazón de Dios darnos esa salvación. Dios fue quien diseñó, hablando en el término que estamos de base, esa vacuna espiritual para salvación nuestra. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando el profeta refirió estas palabras, él estaba hablando en profecía futuro que iba a haber un Salvador que se llamaba Jesucristo. En el corazón de Dios estaba proporcionar la vacuna de la salvación para la humanidad. Y esa vacuna se llama Cristo Jesús, porque nació en el corazón de Dios el reconciliar al hombre con Dios. En segundo lugar, hablando que fue en Dios que nació y que diseñó esa vacuna para salvación nuestra, lo hizo por amor a la humanidad. Dice, porque de tal manera, es un versículo que muchos lo conocemos y lo hemos hablado, Juan 14:6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios quien propició en su corazón enviar a su Hijo para que ofrendara su vida por sus pecados y por mis pecados, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hablando de que fue en Dios quien nació esta alternativa o esta vacuna para traer salvación al ser humano, en tercer lugar, Jesucristo es el Hijo de Dios y estuvo de acuerdo, óigame bien, en redimir con su vida a la humanidad. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios y era el mismo Jesucristo que estaba con Dios. Aún cuando Él estaba formando el universo, la creación, Él ya estaba en la presencia de Dios. Dice en Juan 10, 27 al 30. Oiga bien, dice Juan 10 del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mire qué palabra más preciosa, qué palabra más bella. Dice que Dios y el Padre, Dios Padre y Jesucristo son uno solo. Entonces, si nosotros estábamos en el corazón de Dios, si Él estaba buscando la manera de reconciliar al mundo con Él, también estaba Jesucristo con Él. Él estaba en ese momento fraguando ese plan, dando esa alternativa para un momento determinado venir aquí terrenalmente y que un día nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. O sea, Jesucristo estaba allá en el cielo y Él sabía que tenía una misión que cumplir hablando terrenalmente, y era venir y ofrendar su vida por los pecados de toda la humanidad. Dice la misma palabra que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero la verdad que el mundo hoy en día no quiere
acercarse a Dios. Pero eso no nos debe limitar a nosotros para compartir su palabra, para seguir evangelizando, para seguir hablando que Cristo viene y que Cristo le ama. Hagámoslo, no dejemos de hacerlo. No dejemos de compartir el evangelio de Cristo. Hay una ilustración muy bonita que dice que es cuestión de vida. Había un hombre que andaba paseando por unas playas muy bonitas. Dice que él estaba veraneando en una costa pintoresca, cuyas peñas bañan sus pies en el mar. O sea, habían grandes peñascos, pero a cierta hora del día el mar se alejaba y la gente se metía entre los peñascos en la arena para descansar, para leer, para recibir sol. Dice que este hombre se fue a ese lugar y se metió entre aquellos peñascos cuando el mar estaba retirado y él empezó a leer un libro. Y de repente él estaba tan compenetrado en la lectura que no se percató que el mar ya se estaba acercando a la playa, porque ya estaba atardeciendo. Y cuando él se percató de eso, Dios miró que el mar ya estaba cerca donde él estaba y empezó a buscar por dónde salir. Y dice que él empezó como a correr, y cuando empezó a correr, él miró un libro, el que estaba leyendo, que lo dejaba, y trató de regresar a recoger el libro. Pero una voz le dijo: déjalo, corre por tu vida. Entonces él dejó el libro y siguió corriendo. Y de ahí miró que él tenía algunas cosas que también necesitaban, ropa y una mochila, y se le cayó y él trató de recogerla, pero aquella voz le volvió a decir: corre por tu vida, déjalo, corre por tu vida. Y siguió corriendo, pero cuando él iba a venir corriendo, dice que sus botas se le llenaron de arena y se le hizo más lenta su carrera. Entonces le pesaban y él le dijo, escuchó la voz nuevamente que le decía: corre, déjalo, corre por tu vida. Y soltó las botas y siguió corriendo. Y corrió tan rápido que un momento que casi las olas lo alcanzan y casi perece. Y aquel hombre que le gritaba le agarró la mano y lo asió de él y lo sacó y lo salvó. Ahora, Dios está ahí siempre. La aplicación es que Dios está ahí siempre para salvarnos. Dios quiere salvarnos. Él es esa voz que dice: corre por tu vida, déjalo. Porque habrá muchas ataduras en nuestra vida. Habrán pecados. Habrán situaciones difíciles, pruebas. No sé cuál sea la prueba que tú estás pasando en este momento. Cuál sea la necesidad. Quizás hay alguien dentro de tu familia, de tu hogar, que está enfermo. Quizás tú estás sin empleo o tienes problemas y dificultades en tu hogar. Pero Dios te dice: corre por tu vida. Dios está ahí y quiere extender tu mano. Él quiere salvarte. Es ahí donde nosotros tenemos que asirnos de la mano de Dios y dejar todo aquello que pesa, porque en el corazón de Dios está nuestra salvación. ¿Qué es menester hacer para salvarnos? Creer en Cristo y confiar en Dios. Entonces, estamos hablando por qué Cristo es la vacuna que el mundo necesita. Y tercer y último punto, porque si no nos aplicamos la vacuna que es Cristo, vamos a morir eternamente. Hoy hay personas, seres humanos, y quizás muchos o algunos de ellos conocidos nuestros, familiares o amigos, que se encuentran en un lugar en cuidados intensivos, en una sala, auxiliados de un respirador artificial, rogando y clamando por su vida. O quizás usted mismo, que está ahí atrás de esa pantalla, lo vivió en carne propia y sintió la necesidad de clamar a Dios por salvación y vida eterna. Hay muchas personas que están clamando y luchando aún por su propia vida. Y realmente nosotros tenemos que acudir a Cristo, que es la vacuna que necesitamos para no perecer y para no morir eternamente. Dice, Jesús mismo dijo ser la vacuna que el mundo necesita. Oigan bien, Jesús mismo lo dijo. Y lo dijo en Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6?
Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros necesitamos enfocarnos y buscar ese camino que es Cristo. Seguir la dirección y el camino que Cristo nos pide que sigamos. ¿Cuál es el camino que tú estás siguiendo en este momento? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Quizás tu prioridad sea tu trabajo. Quizás tu prioridad sea el fútbol, los juegos de video, las redes sociales. ¿Qué camino estás tomando? ¿Qué camino estás siguiendo en este momento? Este es tiempo para reflexionar y decirle, Señor, quiero seguir tu camino, Señor. La verdad, ¿cuál es la verdad que tú estás buscando? ¿Cuál es la verdad que tú estás creyendo? Yo te presento en esta mañana la verdad eterna que es Cristo Jesús. Y si tú sigues ese camino y buscas esa verdad central en la palabra de Dios, vas a obtener vida eterna. Ese es el camino, esa es la verdad. Y la vida se llama Cristo Jesús. Y lo dice su palabra en Juan 14:6, que nadie tiene acceso al Padre si no es a través de Cristo. En segundo lugar, si no nos aplicamos la vacuna que es Cristo, vamos a morir eternamente. ¿Cómo? Porque en Cristo obtenemos libertad del pecado. Óyeme bien. En Cristo tenemos libertad del pecado. Dice, así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Cristo es quien nos libera a nosotros. Él es el que nos liberta a nosotros de las ataduras del pecado. Solo en Cristo podemos alcanzar libertad. ¿Cuál es la atadura? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la necesidad que estás viviendo que no te deja ser libre? Yo te invito en esta mañana, amado hermano, amado amigo que me sigues a través de las redes sociales. Reconoce en qué necesitas ser libre en este momento. Y ponlo en la presencia de Dios y dile, Señor, necesito ser libre. Pornografía, adulterio, fornicación, borrachera, vicios. Quizás eres un joven y estás siendo malcriado con tus padres y no estás honrando a tus padres. Yo te digo en esta mañana, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen sobre la faz de la tierra. Ese es un mandamiento con promesa. Necesitamos nosotros volvernos al Señor y obtener esa libertad en Cristo Jesús. Y hablando del último punto, hablando de que si no nos acercamos al Señor, si no nos ponemos la vacuna que es Cristo, vamos a morir eternamente. La única manera, óigame, la única manera de inmunizarnos en contra del pecado y la muerte eterna es de forma oral. Vamos hablando, confesando que Cristo es nuestro Señor. Y eso lo dice Romanos 10, 9 y 10, el texto base que hemos usado para esta palabra. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué bonito este versículo. Y lo vamos a escudriñar un poquito más. Dice, si confesamos con nuestra boca, ¿qué vamos a confesar? ¿Qué vamos a decir? Que Jesús es el Señor. Este es el momento, este es el tiempo para que tú digas, Señor, te confieso como único y suficiente Salvador de mi vida, Señor. Eso es lo que Dios te llama en esta mañana, que confieses, que declares que Él es el Señor de tu vida. Si había algo o alguien que le estaba quitando ese primer lugar a Dios, hoy dáselo al Señor. Dice, y creyeres en tu corazón. Hay que creer, hermano, no solamente decirlo, es de creer. Yo creo. Y estoy aquí en esta mañana compartiendo porque creo en un Dios todopoderoso. Y creo que Jesucristo murió y resucitó y ofrendó su vida por mis pecados y por sus pecados, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Creo que Dios es poderoso, santo, y puede salvarme y liberarme de toda opresión demoníaca. Por eso te invito a ti que también lo confieses y lo creas. Dice
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué vamos a obtener nosotros? Salvación, vida eterna. ¿Quién más te ofrece eso? Nadie más. No hay nadie que te ofrezca a ti salvación y vida eterna. Solo hay uno, Jesucristo. Y yo te invito en este momento a que declares que el Señor es Salvador de tu vida. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero tiene que nacer en nuestro corazón, creer en nuestro corazón que podemos obtener esa salvación en Dios a través de Cristo Jesús. Y después confesarlo y obtendremos salvación. Yo te invito en esta hermosa mañana que declares y que aceptes a Cristo y lo confieses en tu corazón y creas que Él puede morar en tu vida y hacer los cambios que necesitas que se hagan. Cerrando ya y haciendo un resumen, hemos hablado en esta mañana de que Cristo es la vacuna que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque si no nos aplicamos la vacuna que es Cristo, seguiremos viviendo esclavos del pecado y de la enfermedad. En segundo lugar, esta vacuna fue diseñada por Dios para darnos salvación y vida eterna. Fue en el corazón de Dios, en el corazón mismo de Dios, que nació el reconciliar al hombre con Dios y el darnos salvación a todos. En el corazón de Dios está la humanidad entera, aún el que está practicando los más viles pecados en este momento. Y tú también estás ahí, no importa lo que hayas hecho. Dios está ahí para perdonarte y quiere perdonarte. Así que confiésalo hoy. Y en tercer y último lugar, porque si no nos aplicamos la vacuna que es Cristo en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la muerte, vamos a morir eternamente. Así que tenemos razones, 3 razones más que suficientes para venir hoy y aceptar a Cristo y reconciliarnos con Él. Yo te invito en esta mañana que si tú nunca has aceptado a Cristo como Salvador, des ese paso, que lo aceptes como único y suficiente Salvador de tu vida. Y que si te habías apartado de Él, pues te reconcilies con Él y obtengas la vacuna que el mundo necesita. Tú y yo lo necesitamos. Yo ya lo acepté, ya tengo la vacuna del Señor en mi vida. Y tengo la salvación y la vida eterna gracias a Él. Así que yo te invito en esta mañana que lo hagas. Voy a invitar a que hagan una oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo ante ti en esta mañana pidiéndote perdón, Señor, porque reconozco que te he fallado, Señor, y reconozco que necesito, Señor, que me inmunices, Señor, con tu presencia, con tu gracia, con tu amor, con tu favor, Señor. Yo te pido que perdones mis pecados, Padre, y te confieso con mi boca. Hoy he aprendido que necesito confesarte y creo en mi corazón, Señor, que tú te levantaste de los muertos, Padre. Y creo también, Señor, que si te confieso hoy, obtendré salvación y vida eterna, Padre. Asimismo, Padre, yo creo y confieso, Padre, que hoy en adelante morarás en mi vida y en mi corazón. Y pido que pongas personas, Señor, conforme a tu corazón, para que me guíen por el camino correcto, Padre, y apartar mi vida del pecado, Señor, para estar inmune, Señor, de una muerte eterna y obtener salvación eterna a través de ti, Cristo Jesús. Asimismo, aquellos que se han apartado del Señor, confiesen esta mañana conmigo. Señor Jesús, yo vengo ante ti pidiéndote perdón, Señor, porque me he apartado de tu camino, Señor, porque me he alejado de ti, Señor. Yo te pido perdón, Señor, y declaro, Señor, que de ahora en adelante te serviré y buscaré tu rostro y tu presencia, Señor. Y me alejo del pecado, Señor, porque quiero tener, Señor, la salvación y vida eterna que solo tú me puedes dar, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo vamos a hacer una corta oración por todas aquellas personas que vienen de regreso. Si tú hiciste esa oración, ya sea de aceptación o reconcilio, el Señor la ha escuchado y considérate hijo de Dios y estás inscrito en el libro de la vida. Busca una iglesia
Y si eres parte de nuestra iglesia Peniel, pues sigue congregándote, no te apartes de Dios. Así que vamos a hacer una corta oración por aquellas personas que salieron de viaje y vienen de regreso. Padre, yo bendigo la vida de aquellos hermanos y amigos, Señor, que están fuera de su ciudad, de su casa, Señor, y salieron a visitar a algún familiar o amigo. Que regreses con bien, que los traigas con bien, Señor. Yo declaro que tu vallado y tu protección está sobre sus vidas y sus hogares, Señor, y tú les traes con bien, Padre. Asimismo, bendigo la familia Peniel, bendigo a nuestros pastores, bendigo a nuestra iglesia, a cada hermano, a cada amigo, a cada líder, a cada supervisor, a cada director de ministerio, a todos los miembros de todos los ministerios, a todos los miembros de nuestra casa Peniel. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que el ángel de Jehová campa alrededor de ellos, Señor, y que sus dinteles están cubiertos con tu sangre preciosa, y que ningún virus ni espíritu de muerte tocará sus vidas ni sus moradas. Lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Sean muy bendecidos, amados hermanos. Que Dios bendiga su casa y sus hogares. La paz de Dios esté sobre sus vidas y sus familias.